Y si ese pensamiento sombrío que surgió de la nada, ese impulso destructivo que no puedes explicar, no fuera realmente tuyo? El espiritismo, basado en las obras de Allan Kardec, nos enseña que somos dueños de nuestras elecciones, que el libre albedrío es sagrado. Pero también revela que vivimos rodeados de una realidad invisible, habitada por conciencias que, como nosotros, aún cargan con sus pasiones y deseos. ¿Qué ocurre, entonces, cuando una de esas voluntades intenta superponerse a la nuestra? Cuando una influencia externa sutil intenta poco a poco tomar el control de tu destino. La respuesta es más compleja y aterradora de lo que imaginas, y comienza con un simple susurro en tu mente. Ahora vamos a desentrañar el mecanismo. Si el libre albedrío es una ley inamovible, ¿cómo sería posible que esta interferencia siquiera fuera posible? La verdad es que no viene como una posesión de película, con la persona perdiendo el control del cuerpo. Es algo mucho más silencioso, mucho más íntimo, y por eso infinitamente más peligroso. La clave para entender todo está en una palabra: sintonía. Piensa en tu mente como un vasto campo energético, emitiendo ondas constantemente. Esas ondas son tus pensamientos, tus sentimientos más profundos, tus pasiones y tus rencores. Según la doctrina espírita, vivimos inmersos en un océano de otras mentes, otras conciencias que ya han abandonado el cuerpo físico. Y la ley que rige este contacto es simple pero implacable. Similar atrae a similar. Un espíritu que aún vibra con el odio, la rebelión, el deseo de venganza o la obsesión por un vicio, no puede simplemente llegar y dominar a alguien que está en paz. Es físicamente imposible. Sería como intentar sintonizar una radio en una frecuencia que no existe. El problema comienza cuando nosotros bajamos nuestra frecuencia, cuando alimentamos un rencor antiguo, cuando nos entregamos a una ira descontrolada, cuando nos obsesionamos con una idea fija de celos o de codicia. En ese momento, nosotros mismos abrimos una puerta, no una puerta física, sino una puerta vibratoria. Y al otro lado, alguien escucha, alguien que vibra en la misma nota disonante. Y es ahí donde comienza la influencia sutil. Ella no se impone, ella susurra. El espíritu obsesor, como se le llama en la obra de Allan Kardec, especialmente en el libro de los médiums, actúa como un amplificador perverso de los pensamientos que ya están dentro de ti. Ese pequeño celo que consideraste normal, de repente se transforma en una certeza absoluta de traición. La duda sobre una decisión se convierte en una parálisis angustiante. El deseo de beber o de usar una droga se convierte en un impulso incontrolable, que parece venir de tus propias entrañas. El golpe maestro de esta interferencia es que ella se disfraza de pensamiento propio. Crees que esa idea recurrente y negativa es fruto de tu razonamiento, de tu análisis. Debates con ella dentro de tu cabeza, pero no percibes que en realidad está debatiendo con una presencia externa que se alimenta de tu confusión. Es un juego de espejos, donde tu propia imagen distorsionada es usada contra ti. Los espíritus instructores en las obras psicografadas por Chico Javier, como en Misionarios de la Luz, dejan claro: la obsesión es siempre una vía de mano dupla. Es una propuesta que encuentra aceptación. Una invitación para un banquete de sentimientos malos, y nosotros somos quienes decidimos si vamos a sentarnos a la mesa. Pero esto nos lleva a un abismo de cuestiones aún más profundas. Si la influencia depende de nuestra sintonía, ¿por qué algunas personas, incluso en medio de grandes tormentos, parecen ser inamovibles, y otras, aparentemente fuertes, se desmoronan con una facilidad aterradora? ¿Qué determina la fuerza de nuestro cerrojo espiritual? La respuesta no está en el poder del espíritu que intenta influir, sino en algo mucho más antiguo y personal: la historia del propio alma. Entonces, si la puerta es abierta por nosotros, ¿qué hace de algunas personas verdaderas fortalezas impasibles y de otras blancos fáciles para esas influencias?
La respuesta se sumerge en las sombras de nuestro propio pasado, no solo de esta vida, sino de la larga jornada de nuestro alma. La doctrina espírita nos habla sobre la ley de causa y efecto, y es aquí donde se vuelve visceralmente personal. Nuestras debilidades actuales no son accidentes, muchas son heridas antiguas que no cicatrizaron, puertas que dejamos entreabiertas hace mucho, mucho tiempo. Imagina que cada acción, cada elección, cada sentimiento intenso que cultivamos deja una marca en nuestro perispíritu, que es el cuerpo espiritual. Son como surcos, hábitos energéticos. Un vicio, por ejemplo, no es solo un problema físico o psicológico. Crea un surco profundo, un patrón vibratorio que grita en el universo espiritual. Cuando desencarnamos y llevamos ese surco con nosotros, se convierte en un punto de atracción. En la próxima encarnación, incluso si no nos lo recordamos conscientemente, traemos esa tendencia, esa fragilidad latente. Es como una cicatriz que pica cuando el tiempo va a cerrar. Un espíritu obsesor que comparte la misma vibración de aquel vicio antiguo encuentra en esa cicatriz un punto de acceso. Él no crea el problema de la nada, explora una brecha que ya existía. Pero no son solo los vicios, dolores profundos y no resueltos, odios cultivados, deseos de venganza que alimentamos en el pasado. Todo esto son puertas con cerraduras oxidadas. La obra El cielo y el infierno, de Allan Kardec, muestra cómo los espíritus sufrientes a menudo están atrapados justamente en los sentimientos que no supieron superar. Cuando reencarnamos, traemos la misión de curar esas heridas. Si en lugar de curar, reactivamos el dolor, es como si estuviéramos encendiendo un farol en la oscuridad, llamando a todos aquellos que aún navegan en el mismo mar de amargura. Y hay un factor crucial que a menudo ignoramos: la voluntad. La indecisión crónica, la falta de coraje para tomar las riendas de la propia vida, es una invitación abierta. Un espíritu que desea interferir encuentra en la persona indecisa un terreno fértil, porque ella misma no sabe lo que quiere. Él ofrece entonces una dirección, aunque sea la peor posible. Es por eso que el autoconocimiento es la más poderosa de las trampas contra la interferencia espiritual. Conocer sus miedos, sus debilidades, sus puntos de dolor, es como mapear las puertas secretas de su propia fortaleza, para poder cerrarlas. Sin embargo, esto nos coloca frente a la última y más oscura pieza de este rompecabezas. Supongamos que un espíritu logra, de hecho, cruzar esa línea, que él supere todas las barreras e imponga su voluntad sobre la de otro. ¿Qué ganará con eso? ¿Poder? ¿Control? La verdad es que él desencadena una reacción en cadena, cuyas consecuencias son tan terribles para él como para su víctima. Porque en el universo invisible, toda acción encuentra su reacción, y ninguna ley es violada sin un precio a pagar. Y así llegamos al desenlace inevitable. El espíritu que consigue, aunque parcialmente, imponer su voluntad sobre el libre albedrío de otro, no celebra una victoria. Comete uno de los mayores desequilibrios posibles, y la ley de causa y efecto, que es justa y educativa, no tarda en actuar. El primer precio que paga es el más cruel de las prisiones. Se ata al alma que quiso dominar. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, es claro al decir que el obsesor permanece conectado a su víctima por lazos que él mismo forjó, siendo a menudo arrastrado a donde ella está, sintiendo las angustias que ayudó a crear. Es una esclavitud mutua. Pero la consecuencia final es aún más profunda. Al intentar impedir el crecimiento de otro, él paraliza el propio. El universo, en su infinita sabiduría, colocará a este espíritu en existencias futuras, en situaciones donde él experimentará en la piel la agonía de haber tenido sus elecciones violadas, su voluntad sofocada. Él aprenderá, por el dolor de su propia pérdida, el valor sagrado de la libertad que intentó robar. Por lo tanto, la interferencia espiritual en el libre albedrío es una tormenta que destruye el puerto de ambos. Para nosotros, la lección es clara:
Nuestra fortaleza está en la elevación de nuestros pensamientos, en el cultivo de la voluntad firme y del amor que sella las brechas del alma. Y para cualquier consciencia que intente desviar nuestro camino, resta la dura sentencia de la propia ley divina. Pronto o tarde, todos tendrán que aprender que la única evolución verdadera es aquella que respeta, invariablemente, la libertad del prójimo. El libre albedrío no es una concesión, es la ley de la vida, y nadie, en ningún plano, queda impune al intentar quebrarla.